Vamos a ver las claves para entender la crisis financiera. Siempre suele haber tres fases en una crisis. La primera es la crisis financiera propiamente dicha, en la que los bancos y las entidades financieras se ven afectadas y como consecuencia de ello van a ver disminuida la capacidad con la que poder trabajar y financiar a la economía real, la economía que produce bienes y servicios. Con lo cual, cuando ésta se ve afectada, acaba al final provocando una cantidad enorme de despidos masivos que acaban poniendo a mucha gente en la calle, gente que pierde su capacidad para comprar, etcétera. Con lo cual al final pues tenemos una bola de nieve que va creciendo y alcanza magnitudes pues enormes. Vamos a estudiar esta última. ¿Qué nos ha pasado? En el 2008 la crisis se caracterizó porque comenzó con una titulización de las hipotecas. Y es que la banca tradicional normalmente gana dinero cuando guarda dinero a sus clientes y este dinero se lo presta a otros clientes y siempre mantiene un coeficiente legal de reserva. Pero en los 80 esto se cambió y se permitió a los bancos pues, un montón de libertades, como por ejemplo titulizar las hipotecas. ¿Qué es esto de titulizar? Es vender la hipoteca de unos clientes a otros clientes, convirtiendo esta hipoteca en un título con un derecho a cobro, y se comercian como se comercian los futuros o los bonos. ¿Vale? Entonces resulta que ya el banco no es el que asume el riesgo cuando hace un préstamo, sino que le vende ese riesgo a otra persona. Se produjo un ascenso enorme de la ingeniería financiera como consecuencia de los bajos intereses que llevaron a muchísimas familias a hipotecarse. Y además se extendieron las famosas hipotecas subprime, que estaban concedidas a personas prácticamente insolventes. Todas ellas se empaquetaban y se vendían a clientes de todo el mundo y encima se clasificaban por las agencias de calificación de riesgo como de máxima solvencia, la AAA, lo que en el fondo pues es una grandísima estafa. Y de esa forma el problema que surgió en un punto concreto pues acabó por extenderse a todo el mundo. Hasta ese momento los bancos habían sido capaces de resolver ellos solo sus problemas. Los bancos entonces prestaron mucho más dinero del que tenían en depósito y siempre que tenían problemas hasta entonces se prestaban entre ellos gracias a los mercados interbancarios. De esta manera los bancos podían establecer flujos que cuando era necesario iban a un sitio o a otro. Esto es lo que se conoce como el mercado interbancario y en este sentido hay que tener en cuenta el famoso Euribor. ¿Qué es el Euribor? Es el European Interbank Offer Rate, que significa la tasa de interés al que las diferentes entidades financieras se prestan dinero unas a otras en la zona euro y que fija diariamente la Federación Europea Bancaria. Hay Euribor a una semana, hay Euribor a un mes y luego está el famoso Euribor a un año, que es el nivel de referencia clave que se utiliza para fijar el interés de las hipotecas. Bueno, ¿qué es lo que desencadenó la crisis? Hubo un momento en el que la burbuja inmobiliaria explotó. Los precios de las viviendas se hundieron y comenzaron los impagos y comenzaron los desahucios. Y entonces los bancos descubrieron con horror que tenían enormes agujeros en sus balances, porque tenían un montón de hipotecas que eran en realidad activos tóxicos. Ya no podían ayudarse mutuamente y tuvieron que intervenir los bancos centrales de los países prestándoles dinero. Cuando se cerró el grifo financiero, la crisis llegó a la economía real. Las familias ya no pudieron financiarse, compraron menos, las empresas despidieron a trabajadores y al final pues llegó la crisis que todos conocemos. ¿Cuál es la lección aprendida? El fracaso del liberalismo de Milton Friedman, que había sido el predominante en los años 80. Las sucesivas crisis, especialmente la financiera del 2008 y la sanitaria del 2020, han puesto de manifiesto la incapacidad del liberalismo económico para dar respuesta a necesidades globales. Numerosos economistas claman por una refundación del sistema que sea capaz hoy de enfrentarse a los grandes retos de este siglo.